2. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2021, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. Pokute cheji na joviñeji, nubara diereji fue mameyote, yushopute, que pare kule, que ñaji ashoni homo. Minas donupa, minas donuzana, ngeje nuzana, que oxaji no tambashqua, que ñaji abonro, que chu, Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021. Poku, radiere, tajianra, y era ñaji minas deji, teshi yuñante. Shimirin Egoradaku Pok de Sheyoteke Ushitko Kongetsko, Hango Gotomugo, Hango Goñago. Muy buenos días, a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les doy una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Jardín Biocultural, el textil y la lengua, activismo lingüístico desde las mujeres, su narrativa textil y su entorno biocultural. Les he dado un saludo en mi lengua materna, la lengua mazahua, y les he dicho que mi corazón se siente muy contento por trabajar, por realizar esta actividad. Estamos realizando distintas actividades. Es una institución muy noble que trabaja para que las lenguas indígenas se sigan hablando en todos los espacios. Quiero hacer un paréntesis y recordar que cada lengua es una ventana diferente al mundo, por lo que la diversidad de lenguas constituye una inagotable fuente de riqueza de saberes y conocimientos de todo tipo. Cada lengua da forma y sentido a la particularidad, experiencia vital de un pueblo, por lo que no solo representa un referente identitario, fundamental para quienes la hablamos, sino que el diálogo intercultural constituye el mejor antídoto frente a los peligros del pensamiento único. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a las 3 compañeras que hoy nos honran con su presencia. Mujeres purépechas. La lengua purépecha es una lengua que se habla en el estado de Michoacán. Michoacán es un estado al que le tengo mucho cariño y mucho respeto por todo lo que representa y por todo lo que nos da, ¿no? Por todo lo que nos enseña. Nuestras compañeras nos estarán hablando de proyectos textiles y la herbolaria como dispositivos culturales que promueven el intercambio de memorias y saberes en un entorno específico. Si me permiten, quiero leer la semblanza de las compañeras que hoy nos acompañan. Lisbeth González Alonso, ella es originaria de Comachuén, municipio de Nahuatl, Michoacán, está en la comunidad serrana, lugar donde se mantiene muy arraigado el uso de la lengua purépecha. Ella cuenta con certificación como intérprete oral de la lengua indígena purépecha al español y viceversa, en el ámbito médico por conocer CEP INALI. Qué gran labor la que hacen los intérpretes traductores en materia de salud, de justicia. En otros espacios estaremos hablando de esta importancia, de este tema tan importante, ¿no? Entonces hay que seguir como impulsando y dándole el valor que merece. Ahorita nuestro tema es otro. Actualmente se desempeña como docente de la enseñanza del inglés en el Departamento de Idiomas de la misma universidad.
al igual que en los planteles del Colegio de Bachilleres, ubicado en su comunidad, y las localidades vecinas de Cedina y Antepacua, donde también se desempeña en la asignatura de Ciencias de la Salud. Las circunstancias de haber sido migrante durante su infancia junto a su familia entre Comachuén y diversas ciudades de los Estados Unidos obligó a comunicarse en diferentes lenguas. Lisbeth es hablante del idioma inglés, purépecha y por supuesto el español. Sin embargo, el rasgo cultural determinante para la reintegración a su comunidad ha sido el bordado textil, que de manera inmemorial se transmite de generación en generación. Ella misma continúa con esta tradición. Lisbeth González Alonso, bienvenida a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021. Nachos que hay aminduch. Dios me amo xinix contar himboca ximpi malik parishu y wandos kuliter halan kayamindu chanxiningón exantis kulachak y shuku para el carhucharambe en cax y shu wandakax. Muchas gracias por la invitación y espero les guste la charla que vamos a tener un poquito sobre nuestra cultura. Claro que no solo nos va a gustar, vamos a aprender mucho del proyecto que ustedes nos van a presentar. Continúo con Erandi Medina Huerta. Ella es una mujer purépecha, originaria de Paracho, Michoacán. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Forma parte de la colectiva Emenda, Tiempo de Lluvias, es activista y comunicadora independiente. Como psicóloga, ha dirigido su labor al acompañamiento de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género, ha participado en la aplicación de proyectos comunitarios con mujeres, adolescentes y niñas que buscan la prevención de violencia, así como en la creación de materiales impresos en esta materia. Es realizadora del video documental La que hace crecer la vida, desarrollado en el marco del proyecto Voces de Mujeres, Historias que Transforman, que busca visibilizar la organización de mujeres purépechas alrededor de la medicina tradicional como un frente de lucha y cuidado entre las mujeres. Ha colaborado con Radio Nicolaita desde el programa La Caja de Pandora de la Facultad de Psicología en la creación de cápsulas para la difusión de la cultura y la lengua purépecha. Erandi, qué gusto, qué honor tenerte en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Jessica, canicua, Dios me llamo Ishuharaskakan Chibicua Hingon, Indeker Tanguricua Hucharguandacuari. Muchas gracias por la invitación, por volver a reunirnos con ustedes y por poder compartir en este espacio tan bonito y celebrando toda la diversidad de nuestras lenguas indígenas, todos los universos posibles desde los cuales nos podemos pensar en estos tiempos tan complicados. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti, Erandi. Siempre lo he dicho, desde mi cultura, yo nombro a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales como una gran fiesta en la que convergen distintos pensamientos, distintas formas de ver el mundo, de concebir. Y bueno, también es una gran oportunidad para aprender, ¿no? De saber qué está haciendo el otro, de replicarlo en nuestra comunidad, de que nuestras lenguas indígenas se hablen, de que nuestras lenguas indígenas no se queden ahí, de que además manifestemos este orgullo que sentimos por nuestras lenguas. Muchas gracias, Erandi. Continúo con Marianela Baltasar Telles. Ella es una mujer purépecha de la comunidad de Terejero, municipio de Zacapu. Ella es licenciada en Derecho, estudió la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho en el posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas también de la Michoacana. Ella es integrante de la Red de Abogadas Indígenas del Estado de Michoacán, integrante de la Red de Abogadas Indígenas de México, impulsora del Jardín Etnobotánico Puchari, ya Marianela nos va a decir cómo se pronuncia en purépecha, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, es un programa entre CONACYT. Y bueno, ella, déjenme platicarles que en el 2020 fue galardonada con la presea Erendira. Sus líneas de investigación son acceso a la justicia de las mujeres indígenas, historia de las mujeres purépechas,
concepción de género dentro de las comunidades indígenas, feminismo comunitario, violencia de género, derechos indígenas. Marianela, bienvenida a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Siempre es un gusto escucharte, siempre es un honor saber qué proyectos estás trabajando, esta ardua lucha que realizas a favor de las mujeres indígenas, siempre se te reconoce. Muchas gracias por estar con nosotros. Marerax, Dios me llama, Dios me llame, en casi que primer en Julieta Jimbo. Bueno, creo que muchas gracias por la invitación, todos estos aspectos y impulsar estar aquí en el estudio de las lenguas. Yo no soy hablante, lo estoy estudiando, pero es la lengua de mis abuelas y creo que ellas dijeron que no nos la iban a enseñar por la discriminación, pero creo que es nuestra responsabilidad ahora estar aprendiendo. Y a pesar de que es muy complicada para muchos los que estamos iniciándolo, la llevamos en el corazón y tratamos de estudiarla todos los días. Y muchas gracias, Jessica, por la invitación y compartir espacios tan lindos con mis compañeras como Liz, Erandi y tú. Gracias. Gracias a ustedes. Efectivamente, bueno, como ustedes ya pudieron escuchar un poquito de las semblanzas de nuestras compañeras que nos acompañan, cada una trabaja como distintos temas, pero bueno, convergen en este espacio para hablar de un tema tan importante que es el paisaje biocultural que se plasma a través de los bordados. Nos gustaría mucho que nos compartieran Liz, Erandi, Marianela, esta experiencia que están teniendo desde el estado de Michoacán. Bueno, el bordado creo que es muy importante y muy esencial. Es una parte vital que lo aprendemos desde muy pequeñas. Al menos aquí en las comunidades, anteriormente pues todas las comunidades habían varias técnicas, pero ya se empezaron a especializar últimamente en una sola. Entonces, desde chiquitas las niñas empiezan a aprender a hacer este tipo de saberes que se pueden usar de dos maneras, que es para venta, comercio o para uso personal, como en el caso que ahorita yo tengo, ¿no? Que esta la hice para mí, para las festividades y las ceremonias. Pero también existe en el caso que a veces, pues para apoyarnos con la economía local, de estar vendiendo para poder sobrellevar las cosas. Entonces, el bordado se vuelve una parte muy esencial porque se juegan bastantes cosas. Se juega las costumbres, es decir, que las niñas aprendan a estos saberes sin que se les haga pesado, imitando a sus mayores, ya sea a sus abuelas, a sus tías, a sus mamás, etcétera. Y ya entrando a una edad más joven, o sea, de adolescentes, juventud, pues ya hay una identidad más forjada, ya está más cimentado, que ese es algo de nuestra cultura que se tiene que hacer y no avergonzarse porque desde chiquitas lo han estado llevando a cabo. Entonces no tambalean estarlo haciendo porque muchas de las mujeres es una de las prácticas que se borda en cualquier espacio, se aprovecha, ya sea en la cocina, si vas a un mandado, si vas al campo, en todos los espacios se usa. Inclusive cuando se sale fuera de las comunidades, se lleva el bordado, porque inclusive yo también lo he hecho, y aprovechas para hacer unas puntadas o dependiendo de la técnica que vas a hacer, siempre y cuando se pueda llevar. Entonces, desde chiquitas como lo empiezan a practicar, pues uno no se avergüenza, por ejemplo, cuando sales de la comunidad y lo estás haciendo fuera, aunque obviamente hay discriminación y la gente te esté volteando a ver, pero es tan importante que de esa manera se va forjando ya la identidad desde temprana edad. Y ya cuando seas adulto, pues obviamente ya hay una cercanía bastante grande con el tejido, el textil. También creo que es importante porque es el momento en el que se pueden llevar a cabo lazos con las personas, con las mujeres, porque no es muy común ver a las mujeres que se reúnan solamente por gusto, decir, ay, me voy a ir a echarme un café, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Entonces, a veces el bordado o algún cosa que se haga, se aprovecha de que voy a bordar con fulana, etcétera, y ahí aprovechas para hacer esos lazos, ¿no? O para sacar esos malestares que a veces traemos, ¿no? Una manera
pues de sanación, ¿no? Entre compañeras, y como lo saben, la tradición oral siempre ha sido algo vital en nuestras comunidades. Entonces ahí es una manera también recíproca de yo te cuento qué me pasa y tú me das un consejo de alguien mayor que te dijo, y lo transmito, y así posteriormente yo lo continúo transmitiendo. Muy bien, Erandi, ¿qué es lo que abordan las compañeras purépechas? Pues creo que principalmente uno comienza pues asimilando el contexto en el que vive, ¿no? Y creo que Lisbeth quizá conoce más la gama de diversidades también por comunidades, pero se bordan prácticamente flores, ¿no? La abundancia de flores es particular en los bordados de las camisas y los guanengos purépecha. Se bordan animales, se bordan grecas también, simbolismos, pero también actualmente se bordan otros temas, ¿no? Que tienen que ver con la vida cotidiana. Se bordan gatitos, se bordan perritos, se bordan santos también, o también con motivo de algún ritual en particular que tiene que ver con la asociación y el sincretismo ya de los rituales católicos. Se bordan también vírgenes, determinados santos, o si llega, por ejemplo, alguna banda que tenga muchos fans en la comunidad, también se borda logotipos de las bandas, ¿no? Entonces, lo que se borda actualmente ya no obedece como esta idea folclorizada y tradicionalista de que solo bordamos ciertos temas, ¿no? Bordamos justo lo que vivimos en el contexto de la comunidad. Sin embargo, pues obviamente la presencia de flores es muy importante, puesto que además de que en la cultura purépecha, quizá también en otras culturas, la belleza se aprecia mucho, sobre todo la belleza de la mujer se asocia mucho con la belleza de las flores, ¿no? Y también con la vida, la representación de la vida, esta palabra en purépecha que es la chipecua, se asocia también con la alegría, ¿no? Es como una palabra que no es totalmente definitiva, sino que se relaciona con otras palabras por la raíz chipen, ¿no? Chipe se relaciona con aquello que está vivo, colorido, pero también con, por ejemplo, con el semblante de una persona, ¿no? Que está vivo, colorido. Y también con la representación, ¿no? Como las camisas que traen ahorita Marianela y Lisbeth, también son una representación de la vida. Y pues eso lo podemos ver en los bordados, justamente estas representaciones que no solo van con la idea de lo que está bordado, sino también con lo que representa para el otro, ¿no? Ponerse una camisa muy colorida en fiesta, pues va totalmente acorde, pero ponerse una camisa muy apagada en una fiesta, pues como que algo está pasando, ¿no? La misma cultura dice, oye, ¿por qué te pusiste esa? Está muy apagada, o es como de señora, ¿no? Porque incluso también se asocia mucho ciertos colores con la edad. También, por ejemplo, hay cierto tipo de vestimenta para las niñas, para cuando eres una jovencita o para cuando ya estás casada. ¿Nos podrían comentar cómo se dan estos, no sé, estos procesos en las comunidades? Bueno, algo que es, a lo mejor es tanto Liz, ella se dedica a los textiles, es bordadora, sabe más, pero es importante saber o mencionar que mediante nuestros textiles es una forma de identidad para nosotras. En muchas comunidades los textiles son heredados por nuestras abuelas, nuestras tías. En caso de mi comunidad, es un ritual ya cuando se empieza a hacer lo que se dice como señoritas, ¿no? La abuela es el que regala el rollo, su primer cambio, para que así una pueda ir a las fiestas, lo manda a hacer. Es toda una tradición que muchas veces es para autoconsumo. Muchas también de nosotras, aunque no lo apliquemos, se nos enseña a bordar desde que somos niñas, como ya lo comentaron.
Es una forma de crear redes de apoyo también entre nosotras, el bordar con las tías, con la abuela, cómo se nos está enseñando a empezar a construir nuestra vestimenta. Y aquí son donde se están fomentando los espacios de diálogo entre las mujeres, la hora del bordado, también la hora quizá del cocinar o ya como lo explicaré Andy, de ir a recolectar plantas para lo del cuidado dentro de las familias, la medicina tradicional. Es todo, sí, un ritual que se va estableciendo desde el ser niña, están las mamás, las tías ahí juntas. Y lo que me gusta mucho también mencionar es que también en esos espacios que son, se puede decir, exclusivos para las mujeres, vamos creando nuestro conocimiento, vamos formando nuestra identidad, de dónde somos, por qué abordamos ciertas cosas. Y no es lo que ahorita se está viendo mucho, lo del fast fashion, ¿no? Los textiles no es para primavera, verano, los vendemos y los cambiamos, sino que forma parte de nuestra identidad y que también no está, no quiere decir que también esté estético, que solo se van a abordar flores, sino también hay otras cosas que se van adhiriendo, como el uso de las chaquiras, las lentejuelas. Se ha visto mucho que incluso en delantales o guanengos se bordan las geishas vírgenes. O sea, es también, te entiende de que yo lo digo, bueno, ya lo explicará Liz, de que sí hay modas, o sea, sí se van implantando las modas dentro de los textiles, pero se acopla a nuestra identidad o en el momento. Me gustaría mucho, Erandi, que nos platicaras cuáles son estos espacios que las mujeres escogen, eligen para abordar, porque son espacios simbólicos. Platícanos de este espacio tan importante y de estos momentos que ellas eligen para estos bordados. Sí, pues justamente como es el título, ¿no? Como lo comentaste al principio, esta idea de paisaje biocultural en la comunidad, pues nosotros no concebimos, digamos, esta terminología y a veces ni siquiera consideramos que es eso, ¿no? Para nosotros, pues la vida cotidiana en la comunidad es la que va marcando los ritmos para la vida en general, ¿no? Tan compleja. Y el tema de los espacios es sumamente importante porque con tantos cambios en la actualidad, pues la forma de habitación tradicional en las que en las que nuestras abuelas, nuestras madres, quizá nosotros ya no tanto, crecimos en esta estructura de la troje, la cocina de Umar pegadita y los patios, ¿no? Entonces, en estos patios son sumamente importantes porque además de ser nombrados en la propia lengua, que tienen su propia cosmovisión y su propio uso particular para cada espacio, ¿no? Por ejemplo, el écuaro, el inchacutino, el pechu, que se dedican cada cual en particular a la siembra, por ejemplo, de milpa, a tener animales, otro a guardar herramientas o a tener plantas medicinales. Y el écuaro, por ejemplo, que es el patio principal que recibe, que está pegado a la calle donde se recibe a las personas, es además donde se tiene la mayor parte de las plantas ornamentales. Y es aquí donde la mayoría de las mujeres en las comunidades eligen para trabajar una vez que realizan todo el trabajo doméstico durante la mañana. Por la tarde, pues se sientan ya sea a bordar, a tejer, telar de cintura o hacer cualquiera de lo que más realicen en su casa, se sientan en los patios para trabajar, ¿no? Para seguir trabajando y además pues se recibe ahí a cualquier visita. Entonces, la presencia de estos patios es sumamente importante porque al menos hace algunos años, quizá unos 20 años, estos patios estaban interconectados entre sí con las otras familias, ¿no? Que era toda una familia extensa
y que compartían estos espacios diversas generaciones, la abuela, la tía, los nietos, y se daba de manera cotidiana la transmisión de conocimientos, tanto del bordado como de otros conocimientos como el que yo me intereso más, que es la medicina tradicional. Entonces, desde niñas íbamos aprendiendo en lo cotidiano, totalmente como lo dice Liz, ¿no? De una forma fluida, como un juego, como una ayudanza, como incluso como una travesura, ir aprendiendo todos estos conocimientos en estos Y espacios compartidos. sí, justo, bueno, es una gran oportunidad para compartir conocimientos sobre bordados, sobre incluso la comida, ¿no? Pero aparte también se aprovecha para hablar en purépecha, para transmitir la lengua, y es muy importante. Justo en el tema de la medicina tradicional nos gustaría mucho que nos platicaran esta vinculación de las plantas, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Aún van a recolectar las plantas para este proceso? No sé si alguna de ustedes quieren compartir algo. Pues sí, en particular, pues en 3 escalas, ¿no? Al menos principalmente también que tienen que ver con la vida comunitaria. Los patios, como ya les conté, pero también los recorridos que se hacen de forma familiar y de forma organizada con otras mujeres hacia la milpa, ¿no? Y que obedece mucho a los ciclos estacionales durante el año y a las festividades y rituales y al ciclo propio de la siembra de milpa. Ahí se aprovecha para recolectar ciertas plantas, para tener contacto con ciertas plantas para la curación, como son el árnica, el gordolobo, el tiamtzitziki, que le llaman, que es la hierba del sapo. Y también algunos otros recorridos ya más a lo profundo del cerro. Y estos recorridos en particular para las médicas tradicionales que están pues organizadas, se va al cerro a recolectar plantas particulares que cada especialista utiliza, ¿no? Y pues que también habla de un conocimiento profundo del territorio y de una vinculación importante entre las mujeres porque en estos espacios y recorridos se aprovecha además para la recolección, pues para platicar ciertas cosas que no se pueden hablar en la comunidad. Y digamos que el cerro, además de ser cómplice de todo esto que se habla, que no se puede hablar en la comunidad abiertamente, pues también son espacios de curación para las mujeres, donde se visitan especialmente ojos de agua para descansar, para tomar un poco de agua, pero también para realizar ciertos rituales como limpias, ¿no? Porque son espacios importantes para la cosmovisión. Entonces, como digamos en estas 3 escalas, pues sí hay un conocimiento y una práctica viva de la curación bien vinculada a las plantas, ¿no? La presencia de plantas en estos espacios. Muy bien, Liz, en cuanto al tema del plagio de estas prendas, que pues es un tema también que hemos visto que se da con artesanos de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre este tema? ¿Están haciendo algo para defender y que no se apropien de estos textiles? Creo que tenemos problemas con Liz, con su audio. Ah, ok, perdón. Sí, hace poco vi que sí se ha estado intentando hacer una iniciativa en la que se citaron a gente para especialistas en el área para ya empezar a trabajar algo más específico, justamente por como lo comentan, ¿no? Los menos beneficiados pues son los creadores.
Entonces, luego la unión de artesanos con, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Diseñadores, pues entre comillas parece equitativo, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces realmente yo considero que los artesanos son los que hacen pues, todo el proceso creativo, entonces no se puede considerar tan tradicional ya cuando se mete también las ideas de esta persona intrusa, ¿no? O sea, se pierde, entonces es un tema bastante, creo que da para mucho, pero sí ya se ha estado intentando llevar a cabo algunas líneas para poder ver eso, ¿no? Porque justamente como pasó con la pirecua, ¿no? Y con la cocina tradicional, que pues sin haber consultas, sin consultar a la gente, se van haciendo este tipo de manifestaciones y no se toman en cuenta, ¿no? Estoy muy segura y lo digo porque aquí en la comunidad hay pues, la mayoría se dedica todavía al bordado, no se enteran cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? A veces ni en cuenta se dan porque no tienen celulares, no tienen acceso al internet y ni se alcanzan a dar cuenta en todo esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante que llevar a cabo una consulta y que se haga. Y también creo que antes de eso es necesario, ¿no? También poder llevar una información, ¿no? Porque la gente a veces está, o me incluyo, ¿no? A veces estamos tan sumergidos en la vida cotidiana que a veces, y como pues ahora sí que pues vivimos esto, ¿no? No es así como que estamos a veces conscientes de todo lo que, de todo lo que hacemos. O sea, por ejemplo, la reflexión que hacemos, cómo se lleva el proceso de la identidad, de la cultura, dónde se recogen las plantas o cómo es que aprendiste, o sea, lo hacemos tan natural, ¿no? Entonces, a veces la gente, si le haces, porque me ha pasado, yo llevo un tiempo trabajando con distintas artesanas de distintas comunidades, entonces a veces ni se dan cuenta, ¿no? Entonces les empiezo a preguntar, ¿tú qué opinas? Que corten tu pieza y la hagan y se quedan pensando así como que, pero ¿quién la cortaría? No se dan cuenta que estas cosas suceden. Entonces probablemente también sería muy bueno que primero se empezara como que haciéndolo consciente de las comunidades, ¿no? Darle ese espacio a las mujeres para poderlo dialogar y reflexionar. Es justo también, es un buen momento para reflexionar sobre el comercio justo, ¿no? Porque como bien lo dicen ustedes, ya es tan cotidiano, lo hacemos desde que somos niñas, no tenemos conciencia del gran valor y del gran trabajo, ¿no? Que cuesta estar ahí bordando, lo que implica el trabajo, las manos, la vista, el ir a recolectar las plantas, para llevar todo este proceso. Háblenos sobre el comercio justo, porque de repente llegan a nuestras comunidades intermediarios y le dicen a las artesanas, pues te compro tanto, y ellos van y se los llevan a otros espacios, a otras ciudades, y el precio se duplica, se triplica, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es de generar conciencia entre los propios artesanos y darle valor al trabajo que realizan? Bueno, es muy importante, como ya lo decía Liz, el auge que últimamente han tenido los textiles. Eso es importante porque visibiliza el trabajo de las artesanas y los artesanos, pero también se fomenta lo que es la apropiación cultural, lo del robo de diseños, o lo que he visto también es lo que ya se mencionaba, que llegan diseñadores que dicen y que ven a las personas, a las mujeres que trabajan con textiles como empleadas. Mira, te llevo este diseño, tú hazlo y ahora yo lo modifico, lo hago más moderno y lo revento a incluso 10 veces más de lo que les pagan a las artesanas. También lo hablamos que no está mal, simplemente es el hecho de que se dialogue con las artesanas, no son las que ellas van a contratar, sus empleadas, sino que haya como una equidad, sino quizá en lo del comercio, cómo se puede comercializar, cómo puedo llevar mis piezas para que se vendan a un precio más justo, pero no yo te lo compro a un precio bajo y lo revendo a otro. Es que se ve mucho aquí en Michoacán, en zonas turísticas,
en caso de los rebozos, los guanencos, que se compra a precio muy bajo y que tardan mucho tiempo, porque eso también ya lo sabrá Liz. No es que te diga, te voy a hacer una pieza y la quiero para en una semana, en un mes, también es un proceso. También ya lo explicaba Liz, incluso son varias artesanas, no solo una. Y para que se vaya a vender y que aparezca muchas veces como creación de un diseñador o diseñadora, creo que eso también es una apropiación cultural y lo estamos viendo desde la colonialidad. Vamos a decirles a ellas que no saben, porque quizás son ignorantes, cómo pueden vender sus piezas cuando lo vemos como colectivos de Liz, como otras colectivas que son mujeres que toda su vida desde niñas han trabajado, saben, sí, muchas no saben leer, no saben escribir, sobre todo las adultas, pero sí saben vender, sí saben sí saben cuál es su precio justo por su prenda y que se aprovechen muchas veces de oportunidades que tienen ellas de venderlas porque son, aportan económicamente, se mantienen de sus textiles y no es que se haga uno en un mes, sino hay un tiempo. Entonces sí es importante que se regulen esas prácticas, que se dialogue con las artesanas, no decir nosotros desde afuera cómo creemos que es mejor para ellas, sino ir a platicar y que se fomente. En Michoacán se está trabajando con una ley de patrimonio cultural, no solo de los textiles, también en el caso de la medicina tradicional, del cómo se nombran las plantas, y no desde los comerciantes, también se ha visto lo que es un extractivismo epistémico desde sus saberes, de que van a investigadores, investigadoras a hacer sus trabajos, pero muchas veces no se les retribuye a la comunidad, ni siquiera se les nombra como portadoras de este servicio. Lo veíamos en la entrevista, una médica tradicional, ella nos decía, pues aquí han venido muchísimas personas a entrevistarme, pero ni siquiera nadie me ha traído una copia. O sea, yo sé, ella nos decía, yo sé que mis conocimientos pues no se van en ese libro porque yo los tengo, yo lo he aprendido desde niña, pero sí sería importante que saber dónde están mis palabras, dónde pararon estas palabras que yo les dije. Entonces, creo que tenemos que descolonializarnos en todos estos aspectos, desde los saberes, los textiles, y entablar un real diálogo con las comunidades indígenas y que nosotros quizá como académicas, como formadoras de colectivas, activistas, ¿qué estamos haciendo para retribuirle a nuestra comunidad todos estos saberes que ella nos está dando? Sí, justo, y este espacio, estos espacios son una excelente oportunidad para generar conciencia, ¿no? Sobre el valor que tienen los textiles. Liz, perfecto, nos puede platicar, por ejemplo, que una pieza artesanal no la hace una sola persona, sino es un trabajo en colectivo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Liz, por ejemplo, cómo es que se logra este trabajo tan bonito que tú traes, a que ahorita nos estás presumiendo, un bordado tan bonito? ¿Cómo es que se logra este trabajo colectivo? ¿Cómo se hace? Sí, claro. Sí, exactamente, efectivamente. Una pieza puede ser hecha por una persona, pero también puede hacer colectivamente. Y es más común que se haga colectivamente cuando la pieza lo demanda. Por ejemplo, como la pieza, me la voy a hacer un poco, la que traigo ahorita es punto de cruz y es un punto de cruz muy fino. Entonces, si lo quieres hacer totalmente tú, pues te va a tomar mucho tiempo hacerlo, ¿no? Como le mencionaban, lo hemos venido mencionando, la vida cotidiana, ¿no? Los quehaceres, el ciclo festivo, etcétera, pues se van poniendo tantas cosas que no solamente es así como lo mencionaba, ¿no? De me voy a sentar 8 horas a bordar y mañana otras 8 horas. No, tienes que respetar los ciclos de la vida en la comunidad. Entonces, como todo eso se va interponiendo, pues es mejor dividir el trabajo
con otras compañeras, ya sea familiares o amistades que tienes, y posteriormente se vuelve una ayuda. En algún momento ellas van a tener alguna cosa en las que tú las vas a tener que apoyar, ya sea en una camisa, en una servilleta, como mencionaba, ¿no? Para la religión es muy importante de repente traer estas cosas también para festejar las fiestas, y tú vas a apoyar. Entonces se vuelve en una ayuda mutua, lo que se conoce por acá como la jalósperacua, ¿no? Que es estarse ayudando, y la jalósperacua pues no solamente es en el textil, sino también en otros aspectos de la vida. Pero entonces, por ejemplo, este tipo de camisa guanengo está hecho de 6 partes principales, que va a ser la parte delantera y la espalda, los dos brazos y los hombros. Entonces, como pues la pieza la puedes cortar la tela y divides tus partes entre quienes tú consideres, y ya luego se juntan y posteriormente ya alguien las une, ¿no? Y se pueden hacer distintas técnicas en este tipo de camisa, por ejemplo, como lo mencionaban, o sea, no puede, no se mantiene estático, pues, ¿no? También la indumentaria, ¿no? Está en constante cambio. Por ejemplo, la persona ya que unió todas estas piezas lo hizo con una técnica de gancho, mientras que la pieza que traía Marianela está hecho con aguja y es diferente. Anteriormente se hacía la que trae Marianela, pero últimamente se ha venido implementando esta, que es meterle más colores, y es una innovación, pero viene desde adentro. Entonces ya entre todas las mujeres se decide, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la persona que es dueña de la presa, pues tiene la palabra final, pero se aceptan todas esas ideas creativas de que, oye, ¿sabes qué? Yo considero este color, quítale, ponle, y así. Inclusive lo que llegamos a hacer es también rediseñar patrones, por ejemplo, como en esta parte se alcanza a ver, hay como un puño de hortensias, y aquí lo tuvimos que readaptar algunas hojas para que no se viera pues ahí todo raro. Entonces tenemos que hacer ese diseño creativo para que se adapten a las piezas, ¿no? Entonces, y no solamente les digo, viene la idea de una sola mujer, viene inclusive desde los niños, ¿no? Porque los niños son muy creativos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le pones acá? ¿Por qué no le cambias ese color? Y entonces así se vuelve un juego entre todas las mujeres. Y un trabajo colectivo, ¿no? Que se da entre todas estas mujeres. Y justo en este tema que es tan importante del trabajo colectivo que se realiza, se comparten estos conocimientos, estos saberes sobre medicina tradicional. Por ejemplo, Erandi, me gustaría mucho que tú nos compartieras este trabajo que se da con el rebozo como medicina, cómo lo utiliza la gente. A veces vemos un rebozo y únicamente decimos, ay, qué bonito rebozo, ¿no? Siempre nos vemos así, qué bonito está, en los colores, pero no sabemos qué uso le podemos dar a este rebozo. Entonces, estos significados profundos que tenemos en las comunidades, me gustaría mucho que tú nos platicaras sobre este importante tema en específico. Sí, claro, pues el rebozo yo creo que lo han convertido pues en el nacionalismo como una representación de las mujeres, ¿no? Pero también en el mercado, como lo hemos estado conversando, analizando y reflexionando, pues el mercado lo que hace es fetichizar, ¿no? Los objetos, llevarlos a este grado en donde se pierden muchos otros elementos que son propios y que los inserta dentro de la vida de las personas, de las comunidades. Y en el caso del rebozo, obviamente sí es un elemento ornamental, digamos, de la indumentaria, principalmente para las mujeres, pero en términos materiales, orgánicos, pues el rebozo también es un elemento sumamente importante en la crianza y en el cuidado de todos nosotros. Nuestras mamás lo utilizaron para cargarnos y para tenernos muy cerquita de ellas, ¿no? Pero el rebozo, en particular algunos que no son aquellos que son para fiesta, ¿no? Sino los que son de uso cotidiano, sobre todo el rebozo que lo conocen, que es como el azulito con rayitas en blancas y azul marino. Ese rebozo es muy
muy utilizado para justo para la crianza, pero también en la comunidad de forma cotidiana los rebozos de algodón sobre todo son utilizados para el cuidado femenino, sobre todo con las formas de utilizarlo. Cuando uno está en contacto con el agua, las labores cotidianas, el rebozo se pone a la altura del vientre para procurar que el frío no pase al cuerpo de uno. Y es muy particular que se cuida mucho esta parte por dos razones. Una, para ponerlo como faja en el caso de que uno cargue cosas pesadas y cuidar la matriz. Y dos, justo para evitar que la matriz y el cuerpo en general adquiera o absorba frío. Esto porque en nuestra forma de curarnos y de cuidarnos, el frío es contraproducente para las mujeres porque si se quiere una embarazar y tiene mucho frío en el cuerpo, es difícil lograrlo. Y también puede generar problemas en el ciclo menstrual cuando hay demasiado frío en el cuerpo o en la matriz. Entonces, el uso del rebozo, aunque pareciera que es solamente digamos, de uso ritual, pues en realidad el rebozo es parte de nosotras. Incluso en la comunidad, si uno sale sin rebozo, se siente como desprotegida. Y esto en términos simbólicos es muy importante, ¿no? Se utiliza por si hace calor, el rebozo te cubre. Si hace frío, el rebozo te cubre. Si tienes que cargar algo, el rebozo sirve como bolsa, ¿no? Como todo. Entonces, el rebozo yo creo que va unido pues a nosotras. Efectivamente, no es nada más un accesorio y no es solo decir, ay, qué bonito se ve y qué bonitos colores, ¿no? Tiene un significado profundo entre las mujeres y las comunidades. Marianela, platícanos un poquito de este trabajo que estás impulsando de Jardín Etnobotánico, cómo surge esta idea, cómo va el proyecto. Bueno, antes de continuar, quisiera agregar algo acerca del rebozo. También nos funcionaría, lo aplicaríamos como una forma de defensa. En una entrevista con mujeres defensoras y luchadoras nos platicaban que incluso cuando veían personas, ellas agarraban su rebozo, ponían una piedra dentro del rebozo, nos daban la vuelta y la tiraban como para defenderse. Entonces, es muchos usos, muchos usos que tiene el rebozo. Es como una extensión de nuestro cuerpo. Bien lo decían nuestras abuelas, yo no salgo sin el rebozo. Mi rebozo, lo decía mi abuela, dame mi rebozo, o sea, no salgo sin él porque ya es parte de nosotras y tiene muchas funciones. Bueno, esta uno de los principales que está ahí dentro del proyecto que también estamos trabajando con Erandi es la visibilización de las mujeres las mujeres en este caso purépechas dentro de la academia, cómo es nuestro sentir que estamos dentro de un trabajo de investigación, que estemos en una maestría o que muchas están dentro de un doctorado. Contar nuestros saberes desde nuestra visión, o sea, no desde afuera, cómo sentimos esta discriminación, o muchas veces también el objetizar nuestros saberes, pero mediante también objetizar nuestros cuerpos, el hecho de que se nos tome solo como en caso de traductoras y que no se nos dé reconocimiento al trabajo que estamos haciendo. La diferencia que puede existir entre una académica que viene de una comunidad y una académica que no es indígena, y que lo principal es que nosotras tratamos de qué es lo que llevamos a nuestra comunidad, porque la mayoría trabajamos saberes de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo hacer también esta investigación de nuestros saberes, pero partiendo también desde la academia, cómo se visibiliza nuestros saberes, pero también cómo retribuimos esto, porque al igual que los bordados, la creación y los conocimientos son colectivos, nunca van a ser de una forma individual, siempre es desde la colectividad. No podemos decir, pues yo lo investigo, yo lo voy a dar, porque ya están ahí.
desde niñas lo hacemos, bien lo decía Liz, incluso los niños en los bordados es la que dan su opinión. Andy con la medicina tradicional, también lo sabe, de las niñas, las abuelas van al cerro, es un espacio de diálogo donde se está creando este conocimiento, se está transmitiendo. Y, y también es muy importante nosotras, ahora que estamos dentro de espacios académicos de investigación, ¿cómo lo estamos manejando? Bien, también lo decía, ante una creación de una nueva metodología desde quizás ser mujer y ser indígena, para darnos espacio y visibilizar estos saberes, pero desde nosotras, evitando el extractivismo epistémico, el robo de saberes, porque que no hayan ellas acudido a una universidad, en este caso las médicas, pero poseen muchos conocimientos o de las textiles, y no solamente se tiene que dar como en este espacio para ampliar los currículums y que solamente entre pocas personas se leen, sino llevarlos. Ahora que ya se investigaron, ¿cómo los llevamos a la comunidad para que ellas y ellos también conozcan esto que se está investigando y que es de ellos, de alguna retribución? ¿Y quiénes están participando en este proyecto? Las médicas tradicionales, las mujeres que realizan textiles. ¿Cómo se formó este No, colectivo? en este espacio pues es ya nada, estamos varias y que estamos como trabajando, pero también es un proyecto ya como un poco también aparte, que se dio con CONACYT, lo presentamos y tratar sobre todo el enfoque de la medicina tradicional y el diálogo de saberes. Pues qué gran trabajo el que realizan, justo con el tema de medicina tradicional que ahorita pues en estos tiempos pandémicos cobra gran relevancia, ¿no? Erandi, quien está, pues tiene un trabajo más profundo sobre el tema, ¿nos podrías compartir cómo las médicas tradicionales han apoyado en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo? Claro, yo creo que todo este tema se fue viendo paulatino y creo que la presencia de las médicas tradicionales ha estado siempre, aunque ahora quizá ha sido un poco más visible su trabajo que sostiene la salud de las comunidades, porque también mantiene formas de relación comunitaria, valores comunitarios y formas de cosmovisión para poder sanar, ¿no? Ahora con la pandemia yo creo que ha sido todo un reto para las Tsinacpiri porque han tenido que atender casos que tienen cuadros, no hay pruebas, ¿no? La gente no va a hacerse pruebas, pero tienen cuadros que parecen ser COVID y a pesar de eso las atienden por una cuestión de Haruak Perakua, ¿no? De Kashun-Bekwa, que nosotros conocemos como honorabilidad, como respeto, ¿no? Y frente a eso se han activado también redes que ya existen de apoyo entre médicas tradicionales, es decir, médicas de una comunidad que conocen a otras médicas que consideran que son más expertas y entre ellas hacen un tratamiento para las personas y han logrado sacar todos los casos, al menos que yo he estado, o de los que yo he sabido, los han logrado sacar con procesos de la medicina tradicional, con el uso de plantas, con el uso de otros productos y han logrado sacar a estas personas con estos cuadros. Entonces, es sumamente importante tanto para estos casos, pero también para la atención de partos y de seguimientos a mujeres embarazadas, porque hay muchísimo miedo de consultar o de seguirlos en los centros médicos por el temor al contagio. Entonces, aunque ya
dan seguimiento de forma, digamos, normal en la comunidad, sí ha habido un incremento de mujeres que prefieren dar sus seguimientos con las médicas tradicionales y que estas no se sabe mucho, pensamos que luego ellas trabajan de manera aislada, todavía sí hay algunas nanakeri que trabajan de forma aislada, pero muchas de ellas han tenido mucho contacto y formación, una hibridación entre las atenciones que se tienen en el centro de salud porque han sido capacitadas y también saben y son responsables de canalizar aquellos casos que no pueden atender, ¿no? Que de plano ven que es un caso que necesita otro tipo de atención, los canalizan. Entonces, creo que el trabajo conjunto también ha ayudado para resolver los problemas de salud que se presentan en este contexto tan difícil, ¿no? ¿Se ha hecho algún trabajo, Erandi, para documentar, por ejemplo, estos conocimientos de plantas que la gente, pues, en la cotidianidad sabe, ¿no? Esta plantita yo la puedo utilizar para tal, me sirve para curar tal cosa. Esta para tal. Ya existe como este trabajo de documentar y de que no lleguen otras personas a apropiarse de estos conocimientos que se tienen en la comunidad. Sí hay algunos casos, en particular de la medicina tradicional purépecha, hay algunos trabajos y algunos artículos que recopilan, por ejemplo, nombres y usos de ciertas plantas. Pero también creo, y es sumamente importante ahí, sobre todo cuando uno quiere comenzar a utilizar ciertas plantas, no es solamente utilizar la planta, digamos, como uno puede dar una receta o la médica tradicional puede decir más o menos cómo, pero la planta tiene un componente activo que pues genera reacción de forma distinta a los cuerpos, ¿no? Y hay como otros conocimientos y saberes que justamente dan la experiencia para poder utilizar estas plantas. Y es ahí como una de las grandes reflexiones es que no se puede mirar solamente, digamos, el uso de plantas sin todo el saber y la experiencia de la médica o el médico tradicional. Por un lado, pues estamos haciendo esfuerzos también por como preservar todo este saber. Pues en mi tesis de maestría traté de recopilar toda esta información, está libre en, en internet para quien pueda consultarlo, es conocimiento que es público. Pero también hay otras acciones, ¿no? Importantes como talleres para la transmisión de estos saberes y conocimientos en las comunidades, ¿no? Y este es como también otro trabajo, como dice Marianela, importante que se tiene que hacer al interior, primero al interior de la comunidad, para despertarlo, porque en realidad está ahí. Ustedes nos dan, este espacio sirve para que los demás nos demos una idea, ¿no? De cómo es el acontecer en nuestras comunidades. A veces lo normalizamos, no tomamos en cuenta ciertos elementos que son tan importantes en la construcción social, ¿no? Y sobre todo en estos trabajos de apoyo, de ayuda mutua que se están gestando en tiempos difíciles y además proyectos de bordado que se realizan en conjunto. Nos hacían una pregunta los compañeros que nos están viendo de cuál es el precio justo de un bordado. ¿Ustedes qué le dirían a esta persona? ¿Cómo saber cuál es el precio justo? Pues yo creo que eso Liz lo sabe más porque ella se dedica a Yo creo bordar que y todo. hay varios factores a considerarse. Por ejemplo, el material que se va a usar, ¿no? Hay materiales que son un poco más costosos que otros y hay unos más económicos, ¿no? Entonces, también el proceso por el cual pasa, ¿no? Si son teñidos de manera natural o ellos son industrializados.
también tiene que ver las artesanas que lo hacen, ¿no? Hay artesanas que, o sea, realmente te dicen, no, mi trabajo vale, porque lo hacen de autoconsumo y dicen, yo no te voy a regalar mi trabajo. Y hay otras que lamentablemente, por la necesidad o cualquier otra situación que sea, lo dan porque necesitan el dinero. Entonces, hay muchísimos factores, pero yo creo que así de rápido va a tener, ¿cuál sería el precio justo? Bueno, el que la artesana considere en su mente. Ella va a sacar cuentas de la gente que la está ayudando, porque también cuando, por ejemplo, no es para elaboración propia, cuando es para venta, se tiene que redividir ese dinero nuevamente para todas esas personas con el trabajo que cada persona hace. Entonces, cuando se le pregunta a una artesana cuánto es, yo creo que ese es el justo y no regatearle de ahí, inclusive. Creo que ese es lo Exacto. justo porque ella ya sabe todo ese proceso, ella ya cuantificó todas las cosas que debieron haber sido vistas. Nos hacen otra pregunta. ¿A qué edad las niñas empiezan a usar el rebozo? ¿Hay algún ritual especial cuando ellas lo reciben? ¿Quién se los regala? Pues Pues desde niñas, como, incluso se ven niñas jugando con muñecas ya portando su rebozo. En las fiestas, las niñas traen su atuendo, su indumentaria ya con el rebozo. Quizá conscientemente no se sabe todos estos usos, pero ya los portamos, incluso hasta bebés de 2 años, niñas ya con sus indumentarias portando su rebozo. Y pues sus papás son los que compran, quizás Liz tenga. sí, generalmente esto va a variar, creo que de comunidad en comunidad, justamente por como lo mencionaban. Hay comunidades que tienen un arraigo mayor todavía y otras que se han ido despegando. Entonces, hay algunas que los van a aportar desde bebés, desde los 4 meses o 6 meses. Y hay algunas que los van a empezar a usar, bueno, pues ya cuando estén un poquito más grandes. Por ejemplo, en mi comunidad, aquí a las bebés las empiezan, y no solamente el rebozo, sino toda la indumentaria, desde 4 meses aproximadamente, y está de pasar en otras comunidades. Y no solamente el rebozo, entonces ya desde muy pequeñas ya están acostumbradas a traer 2 fajas en su pancita, entonces ya y por eso luego se escucha a otras niñas que no están tan acostumbradas, ay, me duele, me lastima, y estas niñas ya están acostumbrados. Entonces a estas pequeñas, pues el rebozo, ¿quién se las regala? Bueno, esto tiene que ver un poquito, juega dependiendo, ¿no? Pueden ser los papás por un gusto, ¿no? O también tiene que ver con toda la cercanía que tenemos pues con los ritos de la iglesia, ¿no? Entonces a veces los padrinos, al menos en varias comunidades, yo he visto todavía se tiene la costumbre que los padrinos le regalan toda la indumentaria completa cuando son niñas. Entonces también los padrinos juegan un rol muy importante para que la preservación de la indumentaria continúe. Okay. Bueno, pues agradecemos su participación. Tenemos muchos comentarios. Nos dicen que tenemos retos, grandes retos a la hora de comercializar los bordados. Ya lo platicábamos, la importancia de generar conciencia en estos espacios y replicarlo en otros espacios para que la gente valore, ¿no?, lo que significa el textil, lo que significa el trabajo colectivo, que no se realiza desde una sola persona, son varias manos y son varios sentires los que se plasman en cada una de estas prendas. También tenemos un tema que tenemos que seguir trabajando, el asunto de la apropiación cultural y el plagio, es un tema que también está pues latente, ¿no? Y tenemos que tenerlo ahí muy, muy alerta. ¿Algún comentario final que quisieran dar, Erandi? Pues quizá agradecer estos espacios, la diversidad también de experiencias, porque aunque nos une la identidad de ser purépecha, también las experiencias diversas siempre nutren sobre los temas y sobre los aconteceres. Agradecer simplemente. Muchas gracias a ti por compartirnos estos saberes.
tus conocimientos y todo lo que has ido aprendiendo justo con las hermanas purépechas con las que trabajas. Lisbeth, muchas gracias. ¿Algún comentario que quisieras darnos? Pues agradecerles por este espacio, por dejarnos compartir un poquito de lo que hacemos, de lo que somos, y pues invitarlos, ¿no? A que sigan involucrándose, sigan acercándose a este tipo de espacios para conocer más, ¿no? Seguramente hay gente que no, a veces no se acerca y luego ven estos espacios y son muy nutritivos, entonces pues invitarlos a que lo continúen haciendo. Es muy importante porque no se le da la importancia, ¿no? Entonces es muy fructífero todo este tipo de cosas. Y bueno, pues Dios mío que ya invoca se están kulacha que y Julieta Kimbo kucha kanik testipi shakash inboxax San Guandons kulikasha kucharambe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisbeth. Marianela, muchas gracias por estar en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. ¿Algún comentario que quisieras dar ya para concluir este espacio? Muchas gracias, Jessica. Bueno, como mis demás compañeras, agradecer mucho porque estos espacios son bien importantes para que se nos escuche y entablar diálogos. Si bien es cierto, no somos las únicas, pero creo que es muy importante llevar todo esto a demás espacios, porque es importante que las niñas nos escuchen y decir, pues soy purépecha, ¿no? Ya no solo soy Marianela Baltasar, sino soy Marianela y soy purépecha. Y ya decir, y porto mi indumentaria con orgullo y hablo mi lengua. Y creo que estos espacios de diálogo son sumamente importantes para cambiar algo. Sí, quizá no se cambie todo de este momento, pero sí iniciar el evitar la apropiación, el plagio, el robo de los saberes y demás. Y pues no me queda nada más que agradecerte mucho, Jessica, y a Ilinali. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les agradezco estos conocimientos, estos saberes que nos compartieron. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Justo Marianela lo dice perfecto. Estos espacios son una gran oportunidad para mirar qué está pasando con los purépechas, qué está pasando en Chiapas, qué está pasando en otros lugares, para adentrarnos un poquito a las culturas, para conocer sus lenguas, para conocer más, ¿no? Sobre cómo es que se da la vida cotidiana y lo importante que es el respeto a la diversidad lingüística, a la diversidad cultural. De esta manera yo creo que lograremos que los niños crezcan con este sentido de orgullo, ¿no? De pertenencia, de no solo soy una persona que tiene un nombre, ¿no? Tengo una identidad, la tengo muy clara, soy orgulloso de hablar una lengua indígena, soy orgulloso de portar mi traje. ¿Por qué? Porque tiene un gran significado. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Los invitamos a que continúen con las transmisiones que el INALI tiene preparado para usted. Muchas gracias. Gracias. Kundano, Mina Oscar García Margarito, Kunda Chua Mingandana, Dabashana Shihen, Nashitzaki Yashki, Kuana Shihen no Kwani. When Mishi Shiano Akate, Zashikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz,
Tsakichina Nashu Celina García López Kungeha Shutashi Basahuni Shikucha Nyanga Ninda Singa Shutashi Shichanda Vashana Shihe Kuisinga Shinindani Machaha Tsangangus Uiguanguiña Tsatishinda Shuhubitu Tsa Shutabishunsa Tsanamicha Kumanya Kuza Tujaha Kwatswaze Te Kwacha Baha Shuta Shisun Zikane Tushija Renga Shutana Shihe Te Quini Inganiya Ninda Ni Kuisinga Kuitsuba Makina Shimache Gabeka Ho Kuchuya Singa Kuza Kimi Nengi Ni Shuta Kuza Shati Kimachere Hamindani Nahyo Shitabe Shiniche Gasinga Ninda Kyanga Tinshi Singa Minengini Ha Tunchuba Kavama Shikucha Bashuta Shinindare Kuza Kingitia Kushuta Shinindare Singa Ha Chenengi Yani Asinga Shichubachi Ashiba Senjae Achuba Shikhe Ashu Singa Shinyuteya Shinindare Haska Kavani Guchuba Shichiche Kuhabata Nahyo Handanga Mandare Singa Nyuhu Kuza Oni Ti Benyat Are Makina Handanga Tsikuma Shae Gahatyanda Singa Guti Shichani Yachanga Shimimi Ye Lopez Kuiningi Yani Gatagwishi Mare Tikiya Yehat Kuyana Nyum Shichine Nindahu Indavashana Shihe Hundi Yabe Ere Kuha Nashu Tihishu Mi Shitsi Quishuta Quishushi Nashu Ti Nashu Chatsure Shutani Yachanga Kunise Quishushi Tuku Kutuhu Mi Kupiko Shishi Quishu Nashishi Ti Ganda Gahaki ya Singa Chachahi Mia Sana Chunshiningaho Tinshingoza Sana Chuningi Utishikia Satsware Rafi Nya Aguisha Tushis Enyagish Igish Ichine Gura Shitiaoni Timanduhu Gehaguisha Gahakuma Kya Manne Singa Pashi Kuhaska Behuni Kugwiki Chana Nyo Shinindi Watse Tushis Enya Jini Kutswangat Esinga Gahakunduhu Kungu Gancho Mijitsere Kushuhona Fatsaho Tushi Chaho Hikabe Geha Kushaya Kusinga Gura Shi Gusa Manduhu Kuhak Peva Kuhnua Kuchakun Singa Shibatenyani Wechino Gagichasa no Kui Video Kuhazama Tsuano Shashiñaani Mano Kwano Número 274 140 32 80 Kuhanindano Tukikucha Kuchimatwa Nashinda Shibutishuma México.